La paz de Dios sea sobre su vida. Le saludas a Dios, es Cordero del Ministerio Corazón Libre. Vamos a empezar una serie de videos de cuáles argumentos deberíamos derribar, si deberíamos derribar para poder conocer a Dios. Argumentos. ¿Qué argumentos habrá puesto nuestra carne o nosotros mismos hemos establecido en nosotros que lejos de ayudarnos a conocer a Dios, están siendo un impedimento? Yo, por mi parte, les puedo contar mi testimonio de cómo he tenido que ir derribando muchos argumentos que el mismo Espíritu Santo me ha confrontado poco a poco para que yo lo pueda ir conociendo. Voy a orar a pedirle al Santo Espíritu de Dios que me ayude a unir mi espíritu al de Él para poder desarrollar esta palabra que tengo para dar a conocer. Espíritu Santo, te ruego en tu misericordia. Señor, tú sabes que separada de ti nada puedo ser ni hacer. Yo necesito establecer unidad contigo en esta hora para que me ayudes a poder transmitir el deseo de tu corazón, lo que tú me has enseñado, me has revelado en cuanto a argumentos que debemos derivar si queremos conocerte. Ayúdame, Espíritu Santo, que hay muchas personas que quieren conocerte, pero deben al menos tener en cuenta esto que tú me has dado a conocer a mí, para que puedan avanzar en su propósito de conocerte. Argumentos, prejuicios que tenemos que nos impiden conocer a Dios. Todo prejuicio viene de la mente natural, de nuestro raciocinio. Y hemos estado desarrollando una serie de videos para dar a conocer por qué el Señor está mandando a derribar mucha estructura mental natural que está impidiendo que crezcamos espiritualmente y que conozcamos a Dios. Entonces vamos a empezar dando ejemplos de argumentos que se levantan en contra del conocimiento del Señor. Es muy importante poder poner por obra esta palabra de 2 de Corintios 10:5. Y yo te voy a enseñar, tal como el Espíritu Santo en su inmensa misericordia me enseñó a mí, a poner por obra este pasaje bíblico que nos dejó registrado en la epístola de 2 de Corintios 10:5, el apóstol Pablo, derribando argumentos. ¿Por qué debemos derribar argumentos? ¿Por qué allí no dice que Dios nos va a derribar? Es que es algo que nosotros tenemos que hacerlo. El Espíritu Santo nos va a ayudar, pero no lo va a hacer si nosotros no cedemos, si no nos despojamos de ellos, si no nos humillamos al entender y al aceptar que estamos equivocados, que estamos estructurados, que lejos de conocer a Dios tal como Él es, estamos haciendo fortalezas, juicios de un Dios que realmente no conocemos, porque si lo conociéramos, no habláramos así de Él. Vamos a dar algunos ejemplos. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevarlo cautivo en todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Significa esta segunda parte del versículo, es alinearnos a la posición de Dios, pensar como pensaría Dios, porque el mismo apóstol Pablo en la epístola de 1 Corintios nos dice en el capítulo 16 que nosotros tenemos la mente de Cristo, pues una manera de pensar espiritual. Si realmente queremos conocer a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que discernir cuáles son los obstáculos, las fortalezas, los prejuicios, como él llama, que nos están impidiendo conocerlo. Lo primero que debemos tener siempre presente es que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, se conoce a través de nuestro espíritu, porque nosotros somos espíritu. ¿Cuál ha sido, dice el Señor, una de las falacias que han impedido, que están en nuestra mente, que nos han impedido conocer a Dios?
que somos conformistas y hay un parte del pueblo de Dios que a pesar de que tienen un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque creen, hay una falacia en esto, creer que el tener mero conocimiento natural de las Sagradas Escrituras significa conocer a Dios. A Dios se le conoce en espíritu, a través de una vivencia diaria, a través de un proceso, a través de las pruebas, a través de su instrucción, a través de la obediencia. A Dios se le conoce en espíritu, en unidad con el Espíritu Santo día a día. Entonces, el conocimiento espiritual es este conocimiento que llevamos a adquirir al estar en la unidad día a día, procesados por el Espíritu Santo. Este encuentro con Dios a través del Espíritu Santo día a día, esta unidad que tenemos que tener para poder conocer a Dios, donde el Señor va revelándose a nuestra vida y nos va corrigiendo, nos va instruyendo, nos va revelando. Esto es lo que es necesario para poder conocer a Dios. El mismo apóstol Santiago decía en una carta 3:17 de Santiago, nos decía que pero la sabiduría que viene de lo alto, o sea, que viene de Dios, es primeramente pura. Todo lo que nosotros nos debe guiar, todo el conocimiento que realmente es espiritual, no meramente natural, tiene que venir sin mezcla, porque lo de Dios es puro. Sin mezcla, ¿qué quiere decir? Sin mezcla con nuestra opinión, con nuestra posición, con nuestro deseo, con nuestra voluntad. Es un poquito de la voluntad del Padre con la voluntad nuestra y un poquito del razonamiento nuestro con lo que el Señor quiere para nosotros. Todo lo que proviene de Dios es puro, sin mezcla. Dice después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A través de este versículo bíblico podemos tener un parámetro para medir realmente en qué estamos fundamentados, si en la sabiduría humana y el conocimiento natural, o bien en la sabiduría que viene de lo alto. Si realmente conocemos a Dios, dice el Señor, que lo vamos a reflejar. Y todo aquel, dice el Señor, que quiera conocerme, tiene que estar dispuesto a recobrar su identidad, el diseño perfecto con el cual yo lo creé y reflejarlo a este mundo. Todo aquel que anhela conocer a Dios debe amar la esencia divina, debe amar la esencia de bien. Y su mayor anhelo no es solo conocer a Dios, sino reflejarlo a este mundo. Entonces, primer argumento, prejuicio, que nos puede impedir a conocer a Dios, es creer que con conocer la Biblia de manera natural, sin llevarlo a un plano espiritual, a una vivencia con el Espíritu Santo, en un tú a tú, en unidad día a día, para poder vivir esas santas escrituras, vamos a conocer a Dios. Entonces, esa es la primera, ya. Ahora vamos con segundo argumento, y le cuento que voy a quedar corta porque hay muchos argumentos, prejuicios en cuanto a Dios, pero con solo estos, el Señor ha querido que yo desarrolle a través de esta enseñanza, esta revelación, va a quedar hay una inquietud, un fundamento para que reflexionemos a ver si realmente conocemos a Dios, si realmente queremos conocer a Dios, si hay algún prejuicio que tenemos que derribar, que está impidiendo que lo conozcamos. Segundo, prejuicio. Personas que dicen, Dios no me escucha. Y eso usted lo escucha muchas veces de parte de los hijos de Dios. Dios no me escucha. Ore por mí, porque a mí Dios no me escucha. Pues bien, eso es una falacia, un prejuicio. Porque Dios escucha. El que no estamos recibiendo ni discerniendo
y escuchando a Dios somos nosotros. Él sí nos escucha. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros, porque su propósito para nosotros es agradable, perfecto, y su buena voluntad siempre va a estar presente en nosotros. Él nos escucha. Somos nosotros los que no discernimos la voz de Dios. No queremos escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen tanto prejuicio, que no conocen a Dios, que creen que Dios va a hacer su voluntad. Y si piden o esperan algo de parte de Dios y no reciben esa respuesta, ellos dicen, Dios no me escucha. Dios sí nos escucha, pero Dios siempre va a hacer su propósito en nosotros. No se trata de que Dios vino a nuestra vida para hacer nuestra voluntad. Es para que nosotros entendamos que tenemos que hacer, que hay un diseño ya perfecto y nos tenemos que abocar a ese diseño. Tercer prejuicio. Dios solo habla a través de la Biblia, profetas y personas muy consagradas a Dios. Mire, con estos argumentos el enemigo ha ganado ventaja, porque así es como muchos se han privado de la maravillosa experiencia de conocer a Dios y oír a Dios, dirigiéndonos, instruyéndonos, enseñándonos cada día, compartiendo con nosotros cada día. Yo le puedo decir que vivir en la unidad con Dios y aprender a oír la voz de Dios y estar siempre alerta al deseo del corazón de Dios hace de nuestra vida una vida muy, muy llena de seguridad, de gozo, de paz, de alegría. En nuestra vida no hay incertidumbre porque Él se encarga de hacernos entender paso a paso lo que Él quiere para nosotros y al irlo conociendo vemos que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros somos obedientes y estamos atentos a su voz, nosotros vamos a poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces, es una gran mentira que Dios habla solamente a través de la Biblia. No, el que cree en un Dios vivo. Dios habla, Dios es el verbo y habla por la eternidad, ha hablado y seguirá hablando. Y Él me ha dicho que Él no está únicamente entre Génesis y Apocalipsis. El ser humano que se conformó espiritualmente de esta manera y creyó esa mentira, esa falacia, porque se conformó. O sea, son personas que son muchas veces perezosas espiritualmente, no quieren descubrirse espiritualmente el gran potencial que hay, porque todos tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Dios no habla solo a través de la Biblia, ni solo habla a través de los profetas, ni personas muy consagradas. Todos somos espíritu y estamos en la capacidad de conocer a Dios y a través de nuestro espíritu y oír a Dios, la voz de Dios, y seguir su instrucción directamente, su enseñanza, su dirección. Así que este argumento hay que derribarlo. Otro argumento, prejuicio que debemos derribar. Dios me castiga porque no quiero hacer su voluntad. Yo quiero dejar claro esto. Dios no anda con un látigo buscando quién le obedece y quién no. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios no quiere, o sea, la forma de ser Dios, la manera de ser Dios no es, tienen que hacer mi voluntad. No, Dios lo que anhela es que nosotros queramos hacer su voluntad y descubramos cuánta riqueza hay en nosotros y todo el potencial y las maravillas que Él nos ha dado como seres espirituales y ya tenemos para que disfrutemos en esta tierra de todo eso y sobre todo de su compañía, de la unidad con Él. En todo esto, Dios lo que quiere es lo mismo que quería con Adán y Eva desde el paraíso. Que nosotros lo disfrutemos a Él, que vivamos bien en todo, que disfrutemos todo lo que Él diseñó para nosotros, disfrutar en esta tierra y por la vida eterna. Pero Dios dice, mi pueblo cree que yo soy voluntarioso y yo no soy voluntarioso, yo no obligo a nadie a hacer mi voluntad.
Él nos atrae con lazos de amor, con lazos de misericordia. Y así, a través de perfeccionar el amor de Él dentro de nosotros, Él va cumpliendo su propósito. Pero Él nunca violenta nuestro libre albedrío. O sea, nunca nos va a obligar a hacer su voluntad. Pero el gran anhelo de Él es que nosotros queramos hacer su voluntad. Así que no se trata de que Dios nos anda castigando. Es que nosotros cometemos tantos errores y le damos tantos derechos al enemigo que distorsiona el propósito de Dios en nuestra vida. Y entonces sufrimos las consecuencias de nuestros propios actos de injusticia. Y sufrimos las consecuencias de nuestros errores y los actos de nuestra propia justicia los tenemos que arrastrar y a veces cree la gente que Dios los está castigando, que no le obedecía. Dios no está en esa posición. El que quiera hacer su voluntad, perfecto. El que quiera vivir en la unidad con Dios, disfrutarlo a Él y conocerlo a Él, perfecto. Dios no anda esforzándonos. Es más, no nos hace ni correr. Es tan paciente. Conmigo ha sido tan paciente. Él ha llevado mi proceso de tal manera que si Él muchas veces me tiene que hacer ver mi error, me tiene que corregir, lo ha hecho. Pero eso para mí no es castigo. Eso es el amor de Dios, haciéndome ver mis imperfecciones para que las corrija y cada día me vaya estructurando conforme a su diseño original y vaya dando forma perfecta a ese diseño, perfeccionando su esencia en mí. Quinto, prejuicio. La gente dice, Dios todo lo sabe, y vamos a ver. Dios todo lo sabe, y como todo lo sabe, ¿por qué no impide? Si Él sabe que iba a ocurrir eso, ¿por qué no lo impidió? De hecho, le voy a dar un ejemplo en una conferencia. Hay una conferencia que ha sido una de las conferencias que más he dado yo sobre cómo recobrar la identidad, quiénes somos. Y aquí explicamos cómo fue que perdimos la identidad y cuál fue la estratagema del enemigo para que nosotros saliéramos del propósito de Dios. Eso está ya explicado en dos videos anteriores, los cuales voy a dejar aquí el enlace para que vayan, si no lo han visto, sepan acerca del contexto de lo que les estoy hablando. Entonces, una persona dijo y afirmó que si el Señor, nuestro Dios, sabía que en ese encuentro de Eva con la serpiente íbamos a salir del propósito de Dios y el plan original de Dios para la humanidad se iba a distorsionar, que por qué permitió que la serpiente estuviera en ese momento y tuviera contacto con Eva, ¿por qué no la llevó a otro lugar o por qué no le impidió la entrada a donde estaba Eva? Pero la manera en que lo dijo, y lo traigo porque no solo él, han de haber muchas personas que se cuestionan esto, que le echan la culpa a Dios de esto y de todo lo que les sucede en sus vidas. Porque son personas que siempre tienen que tener un argumento para justificarse de sus errores, de sus pecados, de su mala actitud. Entonces esta persona decía prácticamente que Dios era un Dios malintencionado, porque una malicia de parte de Dios al permitir eso. Por favor, quien conoce a Dios no se puede atrever a hablar así porque Dios es bondad en sí mismo. En Dios no hay nada, no hay ninguna malicia. Dios es bien, Dios es perfecto, Dios es amor. Y así con esa misma esencia nos creó a nosotros, que nosotros, por nuestro libre albedrío, no hayamos querido aceptar la perfección, la pureza y el diseño de Dios, sino hayamos permitido que el enemigo, a través de nuestra carne,
y de nuestro raciocinio, nuestra forma natural y ese anhelo de vivir la vida terrenal, hayamos permitido que nos saquen del propósito de Dios y que hayamos permitido esa imperfección, esa malicia del diablo en nosotros. Dios no nos creó así, porque Dios no es así. Y quien tal cosa diga, no sé cómo se atreve, pero ese día, en esa conferencia, yo fui muy enfática en decir, hermano, ¿cómo se atreve a siquiera pensar eso y todavía venir a decirlo aquí? A sugerir que hay malicia en Dios, que hubo malintencionado. No, Dios les había advertido a ellos que allí estaba creación imperfecta y con ellos no debían relacionarse, únicamente deberían relacionarse entre ellos mismos y la creación perfecta. Así que, hermanos, hay gente que siempre anda buscando un culpable y hay mucha gente que tiene prejuicios en cuanto a Dios y se atreven a decir que Dios, si lo sabe todo, ¿por qué no lo impide? Dios a ti y a mí nos diseñó y tiene un plan para nosotros. Pero a partir de ese momento que venimos acá, tenemos y nacemos, tenemos libre albedrío. Él sabe lo que planeó para nosotros, pero Él no sabe que en definitiva vamos a decidir nosotros cada día si hacer nuestra voluntad o la voluntad de Él. Y Él no nos va a obligar. Y en nuestro espíritu puso todo el potencial y las herramientas, todo el potencial y la capacidad para cumplir con ese propósito, vivir como seres espirituales puros, santos y perfectos. Y nosotros no lo logramos porque no queremos aliviarnos a su voluntad ni vivir en la unidad con Él. Ya eso es diferente. Pero hay gente que siempre está buscando un culpable. Argumentos. Sexto prejuicio. A Dios no le importa que suframos porque ve tanto sufrimiento e injusticia y lo permite. Amados hermanos, quien piensa así jamás va a conocer a Dios. Porque si hay alguien que está interesado en nosotros, cuida de nosotros, vela en nosotros, protege, y que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, a Jesucristo, para que fuese molido en una cruz. Y no escatimó que fuese Dios para venir y tomar forma de hombre y vivir en esta tierra como un humano, siendo Dios. Vamos a decir nosotros que a Dios no le importa que suframos. Dios está interesado en que nosotros vivamos bien. Pero si nosotros no nos dejamos guiar por Él, si nosotros no buscamos compañía, la unidad con Él, su guía, su instrucción, su consejo, si nosotros no somos sensibles a su voz y no somos obedientes, y esta humanidad en general le ha dado más importancia a la obra del enemigo, más lugar a la obra del enemigo, y ha contaminado esta tierra y todo lo que Dios hizo puro, santo y perfecto. Nosotros mismos estamos pagando la consecuencia por causa de nuestro pecado. El Señor no hizo esta tierra, ni lo que hizo lo hizo contaminado, todo lo hizo puro, santo, todo era bueno. Y no queremos el sufrimiento y luego queremos decir que a Dios no le importa. A Dios sí le importa. Si usted va desde Génesis a Apocalipsis, va a encontrar el verdadero Dios que sí le importa a la humanidad, que nos ama, que es paciente, que es bondadoso, que su gracia está con nosotros, pero no la hemos valorado ni la hemos entendido. Así que prejuicios
Hay muchos. ¿Cuáles otros nos van a impedir conocer a Dios? Prejuicios como Dios vino a mi vida para cumplir mis sueños. Hay gente que tiene esta perspectiva. Y hay que ver las personas o escuchar a las personas orando o hablando de Dios y dirigiéndose a Dios, diciendo sus prejuicios. Una persona que no conoce a Dios dice cada cosa está lejos del pensamiento de Dios, que se aleja al conocimiento de Dios. Dios no vino a cumplir tus sueños. Si bien es cierto, Dios quiere cumplir tus sueños, tú tienes que poner primeramente los sueños de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así lo dice el mismo Jesucristo y quedó registrado en las bienaventuranzas en Mateo 6:33. Entonces, hay personas que no solamente creen que Dios es voluntarioso, ellos creen que ellos pueden. Ellos son voluntariosos y creen que Dios está para cumplir sus sueños y para cumplir su voluntad. Y no nos equivoquemos. Si bien es cierto, dice el Señor, no soy voluntarioso, tampoco voy a permitir, dice el Señor, que otros crean que yo tengo que hacer lo que ellos quieren. Porque yo soy Dios y soy absoluto. Y si a veces en nuestra vida Él no nos pone límites, es porque espera una mejor ocasión. Está esperando lo mejor de nosotros porque Él sabe que lo mejor de Él está dentro de nosotros y que estamos en la capacidad de recapacitar, de venir a un arrepentimiento y cambiar actitudes y prejuicios. Si tú no quieres conocer a Dios, pues no vas a cambiar tus prejuicios sobre Dios. Estás concibiendo a Dios de una manera errada, pero conócelo, porque conocer a Dios es lo más maravilloso que puede haber. El Señor dice, el peor error que puede cometer un ser humano, indiferentemente de cuántos años yo le permita vivir en esta tierra, si 10, 20, 30, 50, 100 años, es haber tenido la oportunidad de conocerme y no haberme conocido. Tú eres vida cuando vive la vida de Dios en ti y cuando esas santas escrituras dejan de ser teóricas, pasan a ser una vivencia, se cumplen en ti. Porque vives el deseo del corazón de Dios y conoces a Dios. Y actúas conforme al deseo del corazón de Dios y sabes discernir lo que Dios quiere. Y muchas veces, aunque en el proceso, tenemos que pasar muchas pruebas que nos van a ayudar a crecer y a conocer a Dios, porque se conoce a Dios en medio de las pruebas. Porque la formación que Dios nos da nos ayuda a conocer a Dios. Si no quieres pasar por una formación de parte de Dios, nunca vas a conocer a Dios. Porque para poder cumplir el plan perfecto de Dios hay que pasar del antidiseño al diseño. Estamos deformados. Y de repente nos volvemos a Dios y aceptamos que Dios pues cumpla su deseo en nosotros. Pues tenemos que pasar un proceso de convertir todo aquello que se salió del propósito de Dios en nuestra vida, alinearlo al propósito de Dios. Y para eso Dios interviene y las pruebas y el proceso de formación es duro, pero es placentero, fortalece, hace crecer y como lo hacemos a la mano del Espíritu Santo. Sigue siendo, como digo yo, muchas de las pruebas siguen siendo como cirugía con anestesia. Usted sabe que tiene que ir y le ponen la anestesia, usted no sabe después de que le ponen la anestesia qué va a pasar con usted. Pero cuando usted se levantó, algo le hicieron ahí, le corrigieron, pero ya pasó, usted no sintió nada. Bajo la guianza de Dios las cosas pueden ser difíciles, pero Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos guía.
Dios vino para cumplir su sueño en nosotros. Y hay gente que es muy voluntariosa. Y hay que oírla hablar. Y hay que oírlas orar también. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo conocí una persona muy cercana a mí que por muchos tiempos me buscaba a mí, traía una agenda de oración y exigencias para que yo me uniera con ella para pedírselo a Dios. Cuando yo conocí este mensaje, el despertar espiritual, y Dios se reveló a mi vida, esta persona quiso venir nuevamente a hacer lo mismo y el Señor me dijo, hoy viene tal persona y va a traer como siempre una lista de peticiones. No vas a orar por nada de lo que ella trae en esa lista. Me vas a pedir dirección a mí y yo te voy a decir cómo vas a orar. Y ese día Dios a través de mí la ministró y fue algo diferentísimo. Y desde ese día, nada de agendas. Hay gente que exige a Dios, quiere controlar a Dios. No entiende que Dios es absoluto y que ellos son relativos, pero hay gente que se siente absoluta y pretenden que Dios sea relativo. ¡Qué falacia! ¡Qué engaño! ¿Cómo van a conocer a Dios una persona tan soberbia así? Y las hay en el Evangelio. Por eso Dios dice que el Evangelio hoy se está viviendo hoy, el que se ve hoy es un Evangelio simple y religioso. No muestra las maravillas del Dios verdadero. Así que Dios no vino a cumplir tus sueños. Pero si tú buscas el reino de Dios y su justicia, vendrán las añadiduras y se cumplirán los sueños de Dios y tus sueños. Y juntos se van a disfrutar. Otro prejuicio. Dios es misericordioso. Y sigo pecando porque Dios me perdona. Peco y voy y pido perdón y Dios me perdona. Pues, si no hay un verdadero arrepentimiento, si tu corazón está contrito y humillado, ¿qué? ¿Qué va a pasar en tu vida? La palabra de Dios lo dice, el que practica el pecado es del diablo, la esencia de Dios no está en él. ¿Ah? Entonces, creen que no van a sufrir las consecuencias de su pecado, porque voy y confieso mi pecado y Dios me perdona. ¿Y qué? ¿Y los derechos que le están dando al enemigo? ¿No dice la palabra de Dios? Dice que Jesucristo, después de haber confesado nosotros, haber perdonado nuestros pecados, quitó el acta. O sea, antes de quitarle las actas o los derechos al enemigo por nuestro pecado, debe haber un arrepentimiento, un cambio. Porque si no, el enemigo, si bien es cierto, yo no puedo negar que Dios te va a perdonar, el enemigo va a cobrar igual las actas a su favor, los derechos a su favor. Y ahí es donde se va a cumplir Juan 10:10b. El enemigo vino a robar, a destruir y a matar. Y como decía Gálatas 6:7, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Así que, en resumen, quiero decir nuevamente, estos son algunos, pero hay muchísimos prejuicios que están impidiendo que muchos conozcan de Dios. Y predican las santas escrituras. Pues sí, pueden predicarlas, pero no conocen a Dios. Si no obedecen, si no viven en santidad, si no reflejan a ese Dios al cual conocen. Si quieres conocer a Dios, debes estar dispuesto a eliminar tus propios conceptos de Dios para que sea Dios el que se revele a ti tal como Él es, no como tú lo concibes, a tu conveniencia. 2, quede muy claro que Dios se le conoce a través del Espíritu. El conocimiento espiritual es el que te lleva a conocer a Dios, la revelación, el tú a tú con Dios, la intimidad profunda, la unidad con el Espíritu Santo. Tercero, creer que porque Dios tiene mucho
creer que porque se tiene mucho conocimiento de la Sagrada Escritura se conoce a Dios. No, Dios afirma, no soy yo, Dios afirma. Y está registrado en varios libros que el Señor me ha dado por inspiración y revelación. Y hay muchos que teniendo mucho conocimiento bíblico no lo conocen. Nunca lo han conocido. Cuarto, si no escuchas a Dios, no aprendes a ser sensible a su voz, no vas a conocer a Dios. 5. Si no obedeces a Dios, no sabes discernir día a día cuál es la perfecta voluntad de Dios para ti específicamente en ese momento, en esa circunstancia, no vas a conocer a Dios. Y si lo conoces, no vas a avanzar en el conocimiento de Él. Y 6. Si no vives en santidad, no vas a conocer a Dios. 7. Si tienes el concepto que porque practicas una religión y profesas ser de una religión, conoces a Dios, no es a través de la religión que se conoce a Dios. Se requiere de la unidad, del conocimiento, de pasar un proceso, un tú a tú con el Señor y pasar una formación al lado del Espíritu Santo. Así que yo espero que en la unidad con el Espíritu Santo tú reflexiones y llegues a una conclusión. Conozco a Dios. ¿Cuáles son los prejuicios que debo eliminar? Porque no estoy conociendo a Dios, porque son esos prejuicios, argumentos, no me están ayudando a conocer a Dios. Sea Dios revelándose a tu vida, confrontándote de manera directa de cuáles son los prejuicios que tú tienes que derribar, así como me confrontó a mí muchos de mis prejuicios. Ese proceso lo tienes que pasar tú si quieres conocer a Dios. No me queda más que decir que sea el Santo Espíritu Santo, el Espíritu Santo revelándose a tu vida, y espero que compartas este mensaje y te suscribas a mi canal, que lleves a muchos esta revelación y el deseo del corazón de Dios a través de ti. Gracias.